Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a esta segunda píldora informativa y conceptual sobre psicología afirmativa que estamos desarrollando desde el Centro de Atención en Psicología Afirmativa, CAPA, un proyecto de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, del CENUR, Litoral Norte, en la ciudad de Salto, Uruguay. Hoy vamos a hablar de uno de los conceptos tal vez fundantes en términos teóricos de la psicología afirmativa como tal, que es el concepto de estrés de minorías, una particularidad que las personas LGBT vivimos y que sin duda alguna es muy importante para concebir, para tener en cuenta en la atención psicoterapéutica con este tipo de población. Me acompaña entonces Matías Mota. Hola Buenas Matías. tardes. Buenas tardes. este, que es bachiller, está finalizando sus estudios en la licenciatura, fue pasante durante 2018 y 2019 de nuestro centro, hizo allí su práctica de grado, atendiendo a población LGBT y trabajando también en los proyectos sociocomunitarios. Y bueno, el operador de Radio Capa, de hecho. Además de esto está a días de defender, poco menos de un mes, de defender su trabajo final de grado que trata sobre este tema. Contanos mínimamente de qué se trata tu trabajo final de grado. Es sobre el desarrollo conceptual de tres minorías, donde tomo el autor referente, que es Ilan Meyer, y después lo que hago es dividir tanto artículos hechos por autores anglosajones, donde hablan sobre se enfocan sobre ciertas temáticas referentes al estrés de minorías, y también lo hago con autores iberoamericanos que más o menos, o sea, replican algunos estudios y en la región, ¿no? Cómo afecta o cómo se da el estrés de minorías en la región. Perfecto, y sobre eso es entonces que vamos a conversar a partir de tu trabajo de revisión sistemática, porque tuviste bastante trabajo que hacer, La revisión. ¿sí? Buscar cierta arqueología del concepto, además de tener que enfrentarte no solamente a la literatura en español, que es nuestra lengua, sino sobre todo en inglés, que bueno, en psicología afirmativa sabemos que eso nos pasa, que tenemos muchísimo material en inglés y que tal vez es una de las fronteras más difíciles de Sí, cruzar para los psicólogos y sí, sí. psicólogas latinoamericanos. Empezamos entonces un poco, capaz que podemos empezar a Bueno, contar cómo surge este concepto. surge a través de Virginia Brooks, que en 1981 escribe un libro que se llama Minor Stress and Lesbian Woman, que en realidad no tiene mucha repercusión, no tiene una repercusión que se quedó en ese tiempo, y después Elon Meyer, a través de una investigación, va a retomar ese camino que por ahí Brooks había dejado. Uh-huh. La investigación de Meyer parte de un evento que pasó en la comunidad de él, donde él vivía, en Nueva York, donde un joven primero tuvo varias escenas de intento de autoeliminación, y después consumó lo que pasó, y bueno, eso fue lo que lo motivó a Meyers a escribir y a hacer una investigación acerca del estrés de minorías y cómo afecta a la población LGBT. Un poco lo que recuerdo de haber trabajado contigo, que Sí, le sorprende a Meyer y que hace el retrato en su artículo del 95, que es como súper importante, es fundacional, tiene que ver con esto de cómo el chico dio señales fuertes seguro. de estar viviendo situaciones de estrés y esas señales no fueron interpretadas correctamente. Donde se sentía solo, y lo venía escribiendo también en diarios y en cartas que dejó, Uh-huh. eh, que fue dejando. Bien. Y, ta, ¿Y entonces? y entonces Meyer toma el concepto que dejó Virginia Brooks, que Uh-huh. decía que el estrés de minorías era un agregado al estrés psicosocial que o sea, la mayoría de la población, independientemente sea la orientación sexual, sufrían. Uh-huh. Entonces él agarra esto, y para explicarlo o desarrollarlo un poco más, toma a Barbara Dorenwell, que en 1973
habló un poco del estrés psicosocial, ¿no? De lo que se refiere a la hostilidad ambiental, es decir, a los eventos vitales negativos que los seres humanos se tienen que estar en continua adaptación. Entonces, a eso es lo que ella le va a llamar estrés psicosocial, pero que en realidad abarca todo tipo de población y está sujeto independientemente de cuál sea orientación sexual o de género. Está siempre sujeto. El concepto de estrés en psicología suele estar asociado a problemas de adaptación, pero sobre todo la respuesta más, o los estudios más viejos remitían como a los procesos de adaptación a escenarios biológicos, ¿no? Estrés Sí. biológicos. Capaz que lo que agrega esta autora es como, bueno, ver cómo los procesos de adaptación a las relaciones sociales también generan como Sí, estrés. estrés. Y Y estos después, serían sí, elementos psicológicos que Meyer incorpora o toma del modelo de estrés minoritario. exacto, o sea, el modelo de estrés minoritario, entonces, según te sigo, toma esta idea de definirse como un tipo particular de estrés psicosocial y que Sí, además, retomando lo que Virginia Brooks aportó en el 81, que es un libro que no pudimos conseguir y que está bastante sí, perdido, por así decirlo también, es difícil llegar a esa fuente, destacar que por la cuestión de la orientación sexual hay un tipo específico de estrés relacional dado los contextos de lo que trabajamos en la píldora anterior de homofobia, homonegatividad asociada. según. Que eso la autora lo trabaja como eventos vitales negativos, que serían las hostilidades de estas ambientales. Exacto. Y después también Uh-huh. Meyer va a tomar elementos sociológicos que le van a dar o sea, le van a dar otra perspectiva, además de la que ya tenía. Que Exacto. estos son los que... Vinculado sobre todo a lo que se podría llamar, o retomando investigaciones en torno a lo que podríamos llamar la sociología de la desviación, que es heredera a su vez de la psicología, de la sociología del etiquetamiento social, que es heredera a su vez del interaccionismo simbólico y que es heredera a su vez de el análisis de los fenómenos de anomia fundacionales de la sociología de Durkheim, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, sí. elementos sociológicos vinculados a poder entender lo que con Becker podríamos llamar outsiders o guiones sociales que se apartan de las normas, las tradiciones, etc. Y bueno, y entender el estrés psicosocial como un estrés derivado justamente de esta ruptura con normatividades hegemónicas implementadas por la sociedad. Si querés, Matías, entonces pasamos Sí. a la siguiente. Bueno, hacemos. Bueno, acá Meyer va a definir lo que es el estrés de minorías, diciendo que Uh-huh. es un estrés relacionado con la juxtaposición de valores minoritarios y dominantes que están en conflicto y que como conflicto resultante con el entorno social, Uh-huh. experimentado por miembros de grupos minoritarios. Acá lo que queda bien marcado es que tanto lo dicho por Brooks, los elementos psicológicos y los elementos sociológicos, Uh-huh. ¿no? Porque reafirma esto de que el estrés psicosocial es como la sumatoria el estrés de minorías es la sumatoria del estrés psicosocial más el estrés minoritario, que es particular. Exacto. Es un estrés relacional, es un estrés producto de sobreponerse valores minoritarios a una experiencia de vida, Según. valores mayoritarios a una experiencia de vida no mayoritaria, de alguna manera, ¿no? Sí, y además le agrega el componente social sociológico, que sería esta interacción que hay entre el estrés psicosocial como tal y el estrés minoritario, que al mismo tiempo son diferentes porque no son exactamente lo mismo. Y Uh-huh. eso lo remarca. Meyer, entonces, en este estudio, en esta investigación de 1995, va a correlacionar variables tanto independientes como variables dependientes. Las variables dependientes van a ser, las variables independientes van a ser los que posteriormente llamarán estresores, que Uh-huh. estos son el discriminación y prejuicio, estigma percibido, homofobia internalizada y en 2003
en otra publicación, va también a considerar el ocultamiento como una variable independiente. Estas van a estar correlacionadas con variables dependientes, que son la desmoralización, sentimiento de culpa, ideación y comportamiento suicida y problemas sexuales. Bien. Él en esta investigación lo que va a demostrar va a ser, o sea, lo que va a intentar demostrar y que demostró efectivamente, que a mayor problemas, o sea, a mayor exposición al estrés minoritario, mayores serán los problemas de salud mental que se presentan en la población. Bien. O sea que desde la perspectiva de la psicología tenemos que saber que las personas que cuanto más prejuicio y discriminación, más percepción tengan de ser personas estigmatizadas en su medio, Sí. mayor homofobia internalizada, y lo que introduce en 2003 esta cuestión de no poder vivir abiertamente por las condiciones sociales, su ser gay, lesbiana, bisexual o trans, mayores factores de riesgo en salud mental. Seguro. Bien. Que estos riesgos pueden ser desde ansiedad, depresión, problemas de consumo de sustancias, y también problemas de ideación suicida, como menciona. Por lo cual la respuesta de alguna manera está justamente en la transformación de las relaciones, de los sistemas de relaciones de las personas y o del contexto, ¿no? O sea, generar un ámbito en el cual la persona no sienta discriminación o prejuicio, no se sienta de alguna manera como estigmatizado, etc. Vamos a la siguiente, si te parece. Sí, sí. Los aportes a Los partir de aportes 2003. Bueno, como mencionábamos en la diapositiva anterior, era justamente esto del ocultamiento que surge como un estresor nuevo que se suma a los 4 que ya estaban, que básicamente se basa en esto, de que la persona está continuamente ocultando la característica o el rasgo de su personalidad que, que ella considera que es la más visible o que las otras personas más estigma le cargan. Y eso genera mucho estrés por el hecho de que lo tienen que estar ocultando ante cada situación o evento que se le presenta en su vida cotidiana. Y media a esto, sí, perdón, no. Media a esto, como estos aportes de 2003, le va a agregar 3 características al estrés minoritario que lo van a separar aún más del concepto de estrés psicosocial de base. Que primero es que es único. Esto quiere decir que vuelve a reafirmar que es un estrés que se suma al estrés psicosocial y que es sufrido por colectivos específicos que son minorizados por la sociedad. Crónico, que lo asocia a que como estamos en una sociedad que no está sujeta a cambios repentinos en cuanto a la Sí, a la base social. Sí, a la base social, que no está sujeta a cambios repentinos, por lo tanto la persona va a sufrir a lo largo de su vida diferentes eventos vitales negativos que le van a perjudicar. Y de base social justamente quiere decir eso, ¿no? Que está en la raíz de la sociedad, en las instituciones, y que no son eventos que le afectan puntualmente a personas en concreto, individuales, sino que se dan sobre un colectivo que están en situación de minoría o minorizados por el contexto social. Como aporte va a clasificar los estresores generales que van desde lo distal a lo proximal, entendiendo que ninguno de estos estresores de los que hablábamos antes es completamente distal o completamente proximal, porque como está esa interacción social, no se puede decir que, por ejemplo, la homofobia internalizada sea propia del sujeto, sino que también está sujeta a los eventos contextuales que rodean al propio individuo. La idea entonces de proximal sería que son variables más de la índole intrasubjetiva, llamémosle, o intrapsíquica. Y la cuestión más distal sería más ambientales o más relacionadas, por ejemplo, a ir por la discriminación calle. y prejuicio. Exacto.
y que alguien te diga algo y que no está bajo Sí, ninguna bueno. órbita Como que serían de hechos control. objetivos observables, que vos decís, está un hecho puntual de violencia, por ejemplo. Y exteriores. Sí, exteriores. Bien, pasamos a la siguiente A entonces, la siguiente. Sí, sí. que es una Bueno, vista panorámica de los aportes de Meyer. sí, esta tabla más o menos indica todos los trabajos y artículos que ha hecho Meyer de 1995 hasta el 2016, que fueron los que yo revisé, Ujú. y los separo en dos grupos, ¿no? El de 1995 y 2003 los consideré como la matriz principal del concepto, ¿no? Donde él construye lo que es el modelo de estrés de minorías, y después de 2013 hasta 2016 lo que vendrían siendo aportes a ese modelo, pero que no cambian la base del mismo, sino que reeditan algunas cuestiones que quedaron tal vez inconclusas, o le agrega algo que en su momento no lo dijo. Pequeños aportes, digamos, ¿no? Sí. Bien. Y Eso destacar el sí. 2015. Destacar 2015, ¿por qué? Sí, porque es donde él habla de la resiliencia Ujú. y hace énfasis sobre la importancia de la terapia afirmativa, pero también del apoyo comunitario entre pares. Bien. Otra cosa que recuerdo de esta tabla es que en algún momento, creo que es en el 2016, todo el tiempo Meyer o el concepto lo acuña pensando en gays y lesbianas, que es Sí, algo bien importante. Creo que es sí, en sí, 2016 que él dice que de alguna manera también afecta a las personas trans, lo cual sin prueba empírica nos damos cuenta, seguro, sí, sí, pero lo agrega a partir de, en una comunicación académica, en un artículo científico recién en 2016. Entonces, sí, sí, originalmente es importante decir que el concepto de estrés de minorías se acuña y se desarrolla pensando en la dinámica de personas gays y lesbianas, es claramente aplicable para las personas trans, pero tal vez hay poca investigación empírica en torno a cómo son específicamente las dinámicas de estrés de minorías que afectan a las personas trans. ¿De acá sí. algo más? No, nada más. Sería Bien, pasar al siguiente. pasamos a la siguiente entonces. Modificaciones y cambios. ¿Qué Sí, cosas cambian? sí, que también serían aportes. Él en 2013 básicamente también va a intentar en una investigación comprobar que no solo son efectos negativos sobre la salud mental, sino que también sobre la salud física, Uh -huh, y, y también toma un grupo experimental de sujetos y los pasan por una prueba médica, pero después de esta prueba médica también hay un test de autoevaluación en donde la persona va eh, a decir cómo se siente, si siente malestar físico y sobre la salud en general, uh -huh. los cuales después de un año fueron contrastados sobre los mismos sujetos, y se obtuvo que objetivamente en la salud física hubo un deterioro de ella, pero estos resultados no fueron del todo consistentes, ya que en esta parte de la autoevaluación no, las personas no asociaban los eventos vitales negativos al deterioro en su salud Uh -huh. directamente, sino que no lo asociaban. Bien, entonces lo que descubre, a ver si entendí bien, porque también Sí, estamos como pensando estos contenidos para público en general. Descubre que las personas que sufren eventos traumáticos vinculados a su identidad sexual sí, desmejoran la salud física. sí, Es decir, que de alguna manera esos eventos psicológicos o sociales tienen impactos en la salud física. Y al mismo sí, tiempo descubre, con una encuesta que se les hace después, que no, que cuando, que esto no lo pueden conectar estas personas. seguro, Las personas sí, no encuentran correlación entre su desmejoramiento de la salud física y los eventos con, traumáticos exacto, discriminatorios que vivieron. Súper sí. interesante. ¿Qué Entonces eso más? es como Sí, está. Y después en 2014 él va a concentrar su trabajo en la investigación sobre el suicidio en población LGB. bien. Eh, y ahí va a entrar en lo que viene siendo las microagresiones, que las pondera como los eventos vitales negativos. O sea, dice que
el efecto que tienen las microagresiones diarias y cotidianas que las personas LGBT sufren, tiene el mismo impacto que grandes eventos o eventos puntuales de violencia y discriminación, ya que a la larga terminan afectando de la misma forma. Bien. Y propone un modelo integrado de etiología suicida. Esto lo que quiere decir es que va a intentar poner el estrés de minoría como un factor de riesgo más dentro de lo que viene siendo el riesgo suicida que está en toda la población, independientemente de la orientación sexual. Entonces, sí. Dale. Entonces él lo que hace es también considerar a esta población y tenerlo en cuenta cuando se hagan evaluaciones psicológicas o se haya algún tipo de intervención. Sí, dos cosas de eso. Lo primero es que hay escalas para medir el monto de estrés de minoría de una persona. Eso es un recurso técnico importante en la interacción, en la atención psicológica. Y lo segundo, que es muy importante en términos de la psicología afirmativa, de los aportes de Meyer y de este concepto, es que estructuralmente la psicología pensaba que gays y lesbianas teníamos más conductas suicidas porque nuestra arquitectura subjetiva, nuestra arquitectura psicológica era más frágil. O sea, eso desde la perspectiva de la patologización, del entender de que ser gays y lesbianas respondía a algún tipo de enfermedad o de mal desarrollo psicológico. Y justamente me parece que es muy importante, sobre todo a colegas que estén viendo esto, destacar que en realidad es posible empíricamente observar que hay mayores niveles de crisis de angustia o incluso de ideaciones y o comisión de actos suicidas en población LGBT. Pero que esta no tiene como causa una especie de fragilidad psicológica innata o relativa a la estructura psicológica del sujeto, sino a la respuesta de estrés crónico, como vos decías, producto de situaciones ambientales, ¿no? Seguro, el concepto en sí también busca cortar un poco con esa, ¿no? Con eso de la patología que estaba ligada a las personas LGBT. Ver los cuadros de salud mental de alguna manera como un efecto de una sociedad discriminatoria y no de alguna manera como una causa interna y psicológica. Pasamos como un poco a la siguiente, hay más modificaciones. Sí, en 2015 él va a tomar un poco esto de la resiliencia que hablábamos, ¿no? Que es la resiliencia como una forma de hacerle frente a la hostilidad ambiental de forma exitosa. Y él ahí va a hablar de resiliencia individual y resiliencia comunitaria. Y la individual va a estar ligada a las características personales y las herramientas que tenga el propio sujeto para hacerle frente a la hostilidad ambiental. Y la resiliencia comunitaria va a estar ligada a los grupos entre pares que la persona pueda ir acudiendo, ¿no? Otras personas del colectivo que le pueden brindar un apoyo, que le pueden aconsejar, en donde se siente respaldado y hay un otro, ¿no? que está ahí. Con esto Meyer también quiebra la representación tradicional y originaria del concepto de resiliencia vinculado a factores intrapsíquicos, ¿no? A factores del sujeto. Y de alguna manera trae esto que vos muy bien destacás, de que la resiliencia individual depende también de las condiciones colectivas de que ese sujeto pueda establecer vínculos comunitarios, como hablábamos ayer con lo de homofobia. Porque la resiliencia individual por sí misma, si bien ayuda al sujeto a hacer frente, pero hacer frente a algunas cuestiones, en otras por ahí no le puede brindar todo lo que se necesita para afrontar diferentes obstáculos. Entonces también ese apoyo es necesario. Bien. Veo como otro de los elementos el problema de las concepciones posidentitarias. Sí, que gracias a las mejoras ambientales que han habido en los últimos tiempos, él plantea que varios autores dicen que el estrés de minorías en algunas regiones o en algunos puntos en concreto no existe o es muy reducido. Entonces, estos mismos autores hablan de comunidad post-gay, en donde los
son partícipes de ella no se identifican como gays, lesbianas, sino que suelen no ponerse una etiqueta y eso. Esto Meyer ve la problemática en que en realidad esta resiliencia comunitaria se estaría desgastando, se estaría perdiendo ese apoyo de un par que brinda su conocimiento, su experiencia, ¿no? Y eso él lo ve como un problema. Y también otro problema que ve es que no es una realidad o no es una realidad de o de la mayor parte de la población LGBT, sino que Sobre la todo de en el algunos mundo. pocos, sí, en el mundo, sino que la de algunos pocos que tienen las posibilidades de pensarse como tal. Bien. Sí, es un problema que de alguna manera hace a algunos elementos de la psicología, sobre todo es una pregunta candente de la psicología social, es una pregunta candente de la sociología y de los estudios LGBT en general y queer también, Sí, pero también es un problema politológico, ¿no? ¿Cómo yo puedo generar comunidad y o grupo de presión y o lo que Meyer llama resiliencia comunitaria, sí desde un enfoque posidentitario, es decir, desde la anulación de un sujeto que se enuncia de alguna manera, ¿no? seguro. Es un desafío interesante para pensarlo como en esos tres, en estos tres dimensiones, la dimensión individual o de cercanía de la dimensión capaz que de la psicología comunitaria, de la psicología social, la dimensión sociológica, pero también la dimensión histórica y política que es Seguro. De bastante la construcción. importante. Exacto. Ahí va. Bueno, ahora pasamos a los aportes. Esto ya es vinculado a cómo vos viste que se ha usado Sí, el concepto en diferentes de estrés minero. lugares. Ahí va. Bien. Ahí, como decíamos al principio, separamos a los autores anglosajones y Ujú. iberoamericanos que hablaban referente al estrés de minoría. Y Bien. que todos ellos tomaban como referente a Meir para Ujú. hablar del estrés minoritario. De esta Correcto. tabla es de destacar a Alesi, Ujú. ya que habla de la interseccionalidad del estigma, ¿no? Y también por la atención, también por la psicología afirmativa y los tratamientos en psicología afirmativa que él trata. Si bien no usa puntualmente el concepto, sí hace referencia a ello, Ujú. ¿no? Y también Gren y Britton, que hablan del efecto de amortiguación de esto, como una forma de ayudar en los tratamientos, o sí, en tratamientos que son tomados por personas LGBT. Bien. Son autores de alguna manera que traen de que no es posible pensar procesos vinculados a la mejora de la salud mental de las personas LGBT sin introducir el análisis de cómo afecta el estrés de minoría a estas personas. ¿Es así Seguro. más o menos? Sí. Bien. Y por ejemplo, Alessi destaca que a la hora de la atención es muy importante los procesos psíquicos generales y evaluar los cuatro estresores generales, Ujú. ¿no? Como forma de estar al corriente de qué está pasando y a qué niveles de hostilidad está expuesta la persona, ¿no? Y cuál es Bien. el contexto que lo rodea. Saber si la persona es abiertamente gay o lesbiana en su ámbito, Sí, si no lo es, identificar los volúmenes de homofobia internalizada de esa persona, como decíamos sí. ayer, qué tipo de comentarios hace, no sé por qué los gays tenemos que ser tan despampanantes y llenar todo de purpurina, ¿no? Ese tipo como tener ¿Qué como una tipo? escucha orientada a esos cuatro elementos que nombrabas vos hoy, que nos permitan situarnos en cuán expuesto o expuesta está esta persona a volumen de estrés específico. Te Y es interrumpimos. importante también, por ejemplo, el estigma percibido, porque la persona ahí puede ver, es diferente lo que la persona percibe a lo que por ahí objetivamente le sucede en su vida diaria. Uh -huh. Y contrastar estas dos cosas es importante porque le puedes mostrar de alguna forma las dos caras, ¿no? Entre lo que por ahí él percibe
o ella percibe y lo puntualmente, lo que ocurre. Digamos, que eso, Esto, las microagresiones son importantes. sí, y esto es súper importante también en el trabajo con personas mayores de 40 años, por así decirlo, que han sido socializadas en un ámbito, sobre todo en las grandes ciudades, no necesariamente en todos los lugares ni en todas las clases sociales, Sí. pero de clase media y de algunas ciudades o de contextos bastante urbanos. eh, Estoy como pensando en situaciones de personas que vivían la dictadura o la postdictadura de la época de las razzias, Seguro. difícilmente puedan pensar que el mundo es un poco más abierto. Seguro. Y allí tal vez la lectura que hacen del mundo y de algunas interacciones son mucho más densas, viven más intensamente determinadas interacciones sociales como interacciones discriminatorias, porque vienen de un mundo donde de verdad te metían preso por estar en una plaza con una ropa que la ley entendía que no correspondía con tu sexo, podías ir preso por darte un beso con tu pareja si era del mismo sexo y cosas por el estilo. Seguro. Está súper bueno Tal eso. cual. Pasamos un poco más. Sí, a la siguiente. Cordell Está. Nilsson. Sí, y este es un estudio reciente que es interesante, por eso lo destaqué, en donde ellos, los autores, hacen referencia al estrés minoritario en adultos mayores, Uh ¿no? -huh, Y las consecuencias que tiene la cronicidad del estrés minoritario. uh Es -huh. decir, cómo afecta al deterioro cognitivo de las personas al estar expuestos a una hormona en específico que les genera mucho más desgaste que el simple transcurso del tiempo. La oxitocina era, creo, ¿no? Sí, creo que Sí, sí. A ver si no sí, está sí. acá. No, el cortisol. El cortisol, sí, cortisol. Ahí. Sí. Entonces esto lo que le genera es eso, un desgaste mucho más rápido y que se nota digamos, en las funcionalidades de cuando uno es mayor. Exacto. Hay que saber que la respuesta a estrés es una respuesta psicológica, pero también indisociablemente es una respuesta del organismo, por ende biológica. Entonces, la exposición crónica y sistemática a este tipo de estrés, que se define como tal, crónico y sistemático, Sí. en la medida de que los contextos no sean amigables, y mucho más cuando no lo son respuestas hormonales, son Sí. respuestas que tienen que ver también con procesamientos de datos, ¿no? Y del cerebro y todas estas cuestiones, es decir, que tienen consecuencias físicas y por ahí va entonces, según entiendo, la investigación de Correro y Nilsson. Seguro. Apunta también a mostrar una cara de más biológica, por así Uh -huh. decirlo, de los efectos que tiene el estrés minoritario. Bien. Y ahora pasamos a los aportes latinoamericanos o Los aportes iberoamericanos. iberoamericanos. Bien. Y acá también son de destacar 3 artículos en esta presentación Uh -huh. que consideré que brindaban una perspectiva tanto de lo que se está haciendo en la región Uh -huh. y del contexto en cuanto a las variables, o sea, el impacto de las variables que tienen en esta parte del mundo, Uh -huh. que es diferente tal vez al que que Meyer hizo en 1995 con otro tipo de población, ¿no? Y en otra época. Uh -huh. Ah, Y en otro contexto urbano, llamémosle, ¿no? sí, también. La investigación de Meyer tenía una muestra de unos 700 y tantos individuos autorreconocidos abiertamente o autorreconocidos para sí mismos como gays, Sí. Y en realidad los había reclutados en bares gays, ¿no? Sí. Pensemos que ahí hay toda una infraestructura comunitaria y social que te permite de alguna manera funciona como esto que vos traías de resiliencia comunitaria. Es distinto a donde vos no tenés ambientes de sociabilidad propia, ¿no? Esa Donde hay pregunta que a ambientes veces... Sí, donde hay ambientes que tal vez son en sectores puntuales, no están repartidos, por ejemplo, en todo un país
total. O, sí, Que es nuestro eso. caso en Salto, ¿no? O sea, Sí, y que es un prejuicio que se suele manifestar. ¿Por qué los gays y lesbianas tienen que tener bares para sí mismos? Bueno, porque son ambientes de seguridad y donde tal vez por determinados elementos, ya sea de aproximación afectiva a alguien o por cómo el mundo lee determinadas cuestiones de cómo bailás, cómo no, etcétera, tal a cual. veces sos víctima de violencia, de discriminación y de todo lo que Meyer trae como estresores. Ahí va. Tres Y ahí entonces sí que artículos, ¿cuáles serían? sería el de Barrientos Guinardi de 2016, que en Ujú. realidad lo podemos contar ahora porque es breve, es Bien. avances legislativos, o sea, hacen una breve revisión, digamos, de los avances legislativos que se han producido en el contexto americano, donde destaca Ujú. Argentina y Uruguay como Ujú. los que más leyes han hecho a favor de esta población y como reflexión final dicen que es muy importante que a esos avances legislativos también haya un avance social que acompañe y que no solo queden en leyes que por ahí no se cumplen. Perfecto, sí. Y después también está el de Toro Alfonso, Rivera y Esteban, que es si bien no es un estudio que sea puntualmente del estrés minoritario, sí habla de la distancia social Ujú. y cómo esta distancia social afecta a la hora de terapia eh, hecha por profesionales de la psicología, ¿no? Cómo, Ujú. esta, cómo esto afecta el trabajo y conduce tal vez a trabajos a terapias que no conducen a ningún camino que Sí. Sí, favorable a las personas. yo ese sí me lo acuerdo de memoria porque me pareció súper interesante. La investigación esta tomaba algunas escalas y medía para ver si correlacionaban tres variables. Distancia social con prejuicio y Sí, prejuicio con actitudes terapéuticas negativas hacia gays y sí, lesbianas o sí, microagresiones. Y el estudio de alguna manera traía que las personas que tenían mayor distancia social, es decir, que menos contacto con la comunidad y las personas LGBT tenían, sí, tenían más prejuicios. Y que los prejuicios estaban directamente asociados además a la comisión de, no vamos a hablar de elementos iatrogénicos, aunque en nuestra experiencia estamos sí, cansados de ver intervenciones iatrogénicas que generan más sí. daño que beneficio. Pero por lo menos microagresiones o Como intervenciones negatividad, poco, sí, intervenciones o devoluciones poco contenedoras de la alianza terapéutica con como personas. ignorancia también en algunas cuestiones que surgen de la charla Totalmente. y sí. Y después también de destacar el artículo de la investigación de Pineda y Navarro, ya que esta es similar a la que Meyer realizó en 1995, pero similar en el sentido de que busca ver cuáles son las variables más influyentes en la región. Uh Es -huh. decir, él ya parte con la base de que el estrés de minoría efectivamente causa daño a la salud mental, pero busca saber tal vez cuáles son las variables que en Colombia puntualmente son las que están más presentes y que más influencia tienen. Y de ahí recoge que en varones gays estas actitudes, estos conflictos que son más frecuentes están ligados a la violencia física o problemas con la autoridad. Y en Uh -huh. mujeres lesbianas lo que habla es de problemas familiares, ¿no? Disputas familiares y que está más ligado a eso. Bien, entonces la investigación se orienta a ver cuáles son como los factores estresores predominantes dentro de Colombia. Según, sí, Correcto. En esto que le llamamos violencia LGBT-fóbica o tal, identificar qué tipo de factores, tomando los factores estresores, perdón, de Meyer, entonces, identificar cuáles están más presentes. Veo la según, investigación de Rivera Esteban y Toro Alfonso, que ya la comentamos, sí. y Barriento y Y la de Nardi, Barrientos Niños. correcto. ¿Alguna cosa más? No, sería eso lo que más o menos define y la construcción que se ha hecho
del estrés minoritario a lo largo del tiempo hasta más o menos esta época, ¿no? ¿Y alguna conclusión tuya después de investigar y después de 2 años de práctica en el CAPA sobre la operatividad de este concepto? ¿Qué podrías decirnos? Sí, es útil a la hora de la atención porque justamente puedes ver esto que decíamos de los estresores, cómo se presentan en las personas, ¿no? Y que identificarlos es muy importante para una buena atención. Y además, como conclusión, que los trabajos por ahí, tanto en Iberoamérica, no están tan ligados a la terapia afirmativa, sino que están más ligados a la construcción social, ¿no? De lo que viene siendo la comunidad o colectivo. Y es de destacar el trabajo del CAPA, ya que justamente incorpora esas dos cosas, ¿no? Lo sociocomunitario y lo clínico que refiere a la terapia afirmativa. Bien. Bueno, Matías, agradecerte el enorme trabajo que hiciste para tu trabajo final de grado, pero también agradecerte que lo estés compartiendo por este medio, que estamos explorando de a poco, que es raro, pero que bueno, que coyunturalmente nos sirve mucho para afrontar esta situación que estamos viviendo de pandemia y donde estamos todos apostando a generar, no vamos a hablar de aislamiento social, unos distanciamientos físicos que nos permitan de alguna manera cuidarnos a cada uno y cuidarnos entre todas y todos. Agradecerte entonces y bueno, también te voy a estar pidiendo si Sí. podés hacer la selección de los papers estos para Bueno, compartir en el cuadro para poner algún link en el cuadro de descripción de este video y que la ahí va. gente pueda acceder. Mayoritariamente están en inglés, ese también es un elemento importante de tu trabajo, transferirnos a quienes leemos un poco menos de inglés conocimiento y estas categorías que ya tienen hasta 30 años, ¿no? Es como un Sí, poco loco de pensar. ella tiene un tiempo. 25 años por lo menos, 25 años, un cuarto de siglo, y sin embargo no están incorporadas, como vos decías, ni a los esquemas conceptuales con los cuales abordar una consulta con personas gays, lesbianas, bisexuales o trans, y Sí. tampoco a los elementos instrumentales. Matías, Nada, no, sí, agradecerte a vos por la oportunidad decirte que muchas gracias también por esta oportunidad porque me permite, digamos, enriquecerme también del conocimiento y compartirlo, que por también favor. me motiva. Bueno, Bueno, eso está muy bueno, estar motivados está bien. Bueno, y vamos dejando entonces por acá este video. En el correr de la semana vamos a tener algunos más. Y bueno, nos mantenemos en contacto y esperamos que dos cosas, como decimos siempre, tengan tolerancia a las dificultades técnicas que tenemos, ya que no apostamos a hacer Hollywood, y estos contenidos les estén pareciendo de interés. Cualquier bueno, cosa, como dicen todos los youtubers, suscríbete y dale a la campanita para más notificaciones. Nos vemos, Mati. bueno, nos Chau, vemos. chau. Saludos. Chao.